Creí que el dolor de perder a mi esposo había sido lo peor, pero ver a mi hija clavarme una credencial en el pecho frente a 70 miradas curiosas fue como si me arrancaran el alma de cuajo. Soy Elena Cárdenas, abuela, madre y siempre creí el pilar de mi familia. Pero esa noche mi papel cambió, y no precisamente al que ella quería asignarme. El aire de esa noche de sábado, a principios de octubre, era inusualmente cálido para ser en las afueras de Bogotá, como si la misma atmósfera supiera que algo pesado iba a ocurrir y se negaba a traer el fresco consuelo de la noche. Me había pasado toda la tarde arreglándome, con el corazón latiendo una mezcla de emoción y orgullo por la fiesta de 15 años de mi nieta Sofía. 15 años. Dios mío. Parecía que fue ayer cuando Patricia, mi única hija, me la entregó en brazos, una cosita rosada y llorona. Recuerdo la fragancia a bebé, esa mezcla de leche y talco que se queda en la memoria, como un buen merengue bien batido, dulce y ligero. Me puse el vestido que tanto me gustaba, de una tela azul oscuro, casi noche, que me había regalado mi hermana Lucía en mi último cumpleaños. Ella siempre decía que ese color realzaba mis ojos y me hacía ver más joven, aunque una ya, con mis 68 años, sabe que la juventud se lleva por dentro, en el espíritu. Me miré al espejo, alisando las pocas arrugas del vestido, que era de un corte sencillo pero elegante, con un poco de encaje en las mangas. Me puse mi collar de perlas, el que mi difunto esposo, Luis, me regaló para nuestras bodas de plata, y que yo solo usaba en ocasiones muy especiales. Me rocié un poco de mi perfume preferido, ese de jazmín que a Luis tanto le gustaba. Cerré los ojos un instante, imaginando su sonrisa orgullosa si me viera ahora, lista para celebrar la vida de su nieta. Un suspiro silencioso escapó de mis labios, mezclándose con la fragancia dulce. La fiesta se celebraba en la finca Los Arrayanes, un lugar precioso con jardines bien cuidados y un salón de eventos que Patricia había alquilado. Ella, mi hija, siempre tan ambiciosa, quería que la fiesta de Sofía fuera la mejor de la familia, la más comentada, la que haría que todos se dieran cuenta de que habíamos llegado lejos. Desde pequeña, Patricia siempre tuvo ese afán de querer más, de mostrarse, de no ser menos que nadie. Yo siempre le inculqué que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es y cómo trata a los demás. Pero, al parecer, mis palabras se las llevó el viento, como las hojas secas en otoño. Llegué un poco antes de la hora fijada, pensando en ayudar con los últimos detalles. Siempre he sido así, de las que se arremangan y echan una mano. Recuerdo cuando teníamos nuestra panadería, el pan de Elena, en el barrio La Soledad. Luis amasaba el pan con una fuerza que yo no sé de dónde sacaba, y yo preparaba los postres, los buñuelos, las empanadas. Nos levantábamos antes de que cantara el gallo, con las manos en la masa, literalmente. Construimos esa panadería con el sudor de nuestra frente, peso a peso, y la vendimos para que Patricia pudiera estudiar en la universidad, una de las mejores de la ciudad. Ella siempre fue mi orgullo, mi esperanza de una vida mejor para ella. Verla graduarse de abogada fue uno de los días más felices de mi vida. Pensé que todo el esfuerzo había valido la pena. Pensé que ella lo recordaría. El salón de los Arrayanes estaba iluminado con luces tenues que daban un aire mágico. Había mesas redondas vestidas con manteles blancos y centros de mesa con rosas pálidas y velas. El ambiente ya estaba lleno de un murmullo de voces y risas, aunque la mayoría de los invitados aún no llegaban. Sofía, mi nieta, la quinceañera, se veía radiante con su vestido de tul rosa pálido, como una nube de algodón de azúcar. La vi de lejos, rodeada de sus amigas, riendo, con esa alegría despreocupada de la juventud. Mi corazón se hinchó de cariño, a pesar de todo. Me acerqué a la entrada principal, donde una señorita con una tablet en la mano verificaba las listas de invitados. Detrás de ella, para mi sorpresa, estaba Patricia, mi hija, vestida con un traje de pantalón impecable, el cabello recogido en una cola de caballo tirante, con ese aire de autoridad que siempre le gustaba mostrar. Había un pequeño atril con un cartel elegantemente impreso que decía «Registro de invitados». No le di mayor importancia, pensé que era parte de la organización meticulosa de Patricia. Sonreí,
dispuesta a darle un abrazo a mi hija y felicitarla por todo el trabajo que había hecho. Me acerqué a ella con los brazos abiertos, el corazón ligero de alegría. «Hija, qué hermosa te ves. Todo está precioso, te felicito», le dije, tratando de abrazarla. Pero Patricia no se movió. No me devolvió el abrazo. Su expresión era tensa, casi de fastidio. Ni siquiera me miró a los ojos. Me sentí un poco helada, pero lo atribuí al estrés del momento. «Mamá, llegaste. Pensé que no venías», dijo, con un tono que no denotaba alivio, sino algo parecido a un reproche, o a una extraña sorpresa. Antes de que pudiera responder, Patricia extendió su mano hacia la señorita de la tablet. La chica le pasó una credencial plastificada, de esas que usan en los eventos, con un cordón blanco. Mi hija la tomó, y con una frialdad que me caló hasta los huesos, se acercó a mí. Mis brazos, que seguían abiertos, bajaron lentamente. ¿Una credencial? ¿Para mí? Pensé que era algún tipo de pase VIP, o quizás para alguna persona de honor. Ingenua yo, ¿verdad? Entonces, sin una pizca de ternura, sin una sonrisa, casi con desdén, Patricia me prendió la credencial en el pecho. No fue un gesto cariñoso, fue un movimiento brusco, un poco desgarbado, como si estuviera marcando un objeto. El broche frío se clavó en la tela de mi vestido azul, justo por encima de mi corazón, donde el collar de perlas de Luis descansaba. Sentí una punzada, no del broche, sino en el alma. La tela se estiró un poco por la tensión. Miré la credencial. Era blanca, con letras grandes y negras. Y allí estaba, escrito con una claridad hiriente, lo que mi hija pensaba de mí en ese día tan especial. Personal de apoyo. Mi respiración se detuvo por un instante. Mis ojos buscaron los de Patricia, esperando una explicación, una broma, un gesto que deshiciera el nudo que empezaba a formarse en mi garganta. Pero no había nada en su rostro, solo esa expresión pétrea. Y entonces, como si no fuera suficiente, ella dijo las palabras que me partieron en dos, las que se grabaron a fuego en mi memoria para siempre. Las pronunció con voz clara, para que todos los que estaban cerca las oyeran, y había al menos 70 personas, familiares y amigos, entrando y saliendo, con sus copas en la mano, con sus risas y sus murmullos. «Mamá», dijo, con una voz que era como el filo de un cuchillo de cocina, «hoy vas a servir, no eres invitada. La que paga el catering soy yo, y necesito que me ayudes a coordinar que todo salga bien. La cocina está por allá», y señaló con la barbilla hacia el fondo del salón, «y los baños de empleados por aquí». Mi cabeza se quedó en blanco por un segundo. El sonido de su voz, la claridad de sus palabras, el significado atroz de la credencial, todo se mezcló en un zumbido agudo en mis oídos. Sentí como el calor subía por mi cuello y se extendía por mi rostro. Pude sentir las miradas, 70 pares de ojos, algunas curiosas, otras sorprendidas, unas pocas de lástima que me dolieron más que la indiferencia. Vi a mi cuñada, la hermana de Luis, la tía Graciela, que apartó la mirada rápidamente, como si no hubiera visto nada. Vi a algunos vecinos de toda la vida, con los que compartí tantos cafés y chismes en la panadería, que de repente se interesaron mucho en el techo o en sus zapatos. Nadie dijo nada, nadie se movió. El dolor fue tan intenso, tan punzante, que por un momento pensé que iba a caerme. Era como si me hubieran empujado desde un precipicio, con las palabras de mi propia hija como el viento que me arrastraba al vacío. La vergüenza se apoderó de mí, una vergüenza fría, profunda, que me hizo temblar por dentro. Mi propia hija, a quien crié con tanto amor, con tanto sacrificio, a quien le di todo, ¿me hacía esto? Frente a todos. Pero, en medio de ese torbellino de emociones, algo más se encendió dentro de mí. Una chispa. Pequeña al principio, como un fogón que empieza a arder lentamente. Quizás fue el orgullo de Elena Cárdenas, la panadera que se levantaba antes del sol. Quizás fue el recuerdo de Luis, que siempre me dijo que nuestra dignidad era lo único que nadie podía quitarnos si no se lo permitíamos. Quizás fue la imagen de mi madre, doña Rosa, que siempre caminó con la cabeza alta, sin importar las dificultades. Mis manos temblaron ligeramente, pero no dejé que se notara en mi exterior. Mis dedos se extendieron, con lentitud, hacia la credencial que colgaba en mi pecho.
Acomodé la credencial con calma, deslizando el cordón para que quedara mejor centrado, y la alisé suavemente con la yema de mis dedos, como si fuera una medalla, no una marca de desprecio. Mientras lo hacía, mis ojos se encontraron con los de Patricia, y por un segundo vi una pequeña, casi imperceptible, mueca de sorpresa en su rostro. Quizás esperaba lágrimas, quizás esperaba una escena, pero no la obtuvo. Mi rostro, aunque por dentro era un volcán, por fuera era una máscara de serenidad. Entonces levanté la barbilla, respiré hondo y forcé una sonrisa. No una sonrisa de alegría, sino una sonrisa que era más una declaración, un sello de mi voluntad. Una sonrisa que decía, no me vas a quebrar. Caminé hacia la entrada, moviéndome con una dignidad que no sabía que aún poseía. Cada paso era una batalla, pero los di. Pasé junto a la señorita de la tablet, que me evitó la mirada. Pasé junto a los invitados que cuchicheaban. Sentí sus ojos en mi espalda, como alfileres, pero seguí adelante. Entré al salón, donde la música ya empezaba a sonar más fuerte, y las luces de colores bailaban en el techo. Mientras me dirigía hacia la cocina, siguiendo la dirección que Patricia había señalado, mi mente empezó a funcionar de una manera que hacía mucho tiempo no lo hacía. Había una frialdad, una claridad, que era casi ajena a mí, a la Elena cariñosa y complaciente que siempre había sido. Los años, la vida, las alegrías y las penas, todo había forjado en mí una paciencia infinita. Pero esa noche, esa paciencia se había roto en 1000 pedazos, como un plato de cristal que cae al suelo, y en su lugar había nacido algo duro, algo acerado. Recordé cada pequeño detalle de los últimos años. Recordé las veces que Patricia me llamaba solo para pedirme dinero, prestado, decía, aunque nunca lo devolviera. Recordé cuando me pidió que cuidara a Sofía durante meses. Mientras me estabilizo, decía, y yo dejé mis cosas de lado, mi club de tejido, mis visitas al parque, mis tardes con las vecinas, para dedicarme enteramente a la niña, a llevarla al colegio, a hacerle la comida, a contarle cuentos hasta que se dormía. Ella era mi sol, mi alegría, la luz de mis ojos, y lo hice con todo el amor de mi corazón. Pero Patricia lo daba por sentado. Era su derecho, su conveniencia. Recordé cuando me pidió que vendiera unas joyas de mi madre para que pudiera pagar la cuota inicial de su apartamento. Me costó. Eran los únicos recuerdos materiales que me quedaban de mi viejita, pero ella me prometió que me las repondría. Nunca lo hizo. Me dijo que mi apartamento, el que Luis y yo compramos con tanto esfuerzo, estaba muy viejo y que necesitaba una remodelación urgente para que no desentonara con su estatus social. Quería que lo vendiera y le diera la mitad para invertir en un negocio que nunca despegó. Me fui al baño de empleados, un cuartucho pequeño y poco iluminado que olía a cloro. Me mojé la cara con agua fría, tratando de borrar la vergüenza, el ardor, el dolor. Pero el dolor no se borraba. Se quedaba allí, pegado a la piel, como la credencial a mi vestido. Me miré en el espejo empañado. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos, pero en ellos brillaba una determinación que no había visto en mucho tiempo. «Hoy vas a servir, no eres invitada», repitió mi mente la frase de Patricia. «¿Servir, hija mía?», me dije en voz baja, con un tono que no era un murmullo, sino una promesa silenciosa. «Pues sí, voy a servir, pero no como tú crees. Voy a servir una lección que no vas a olvidar». Una idea empezó a germinar en mi mente, tímida al principio, como una pequeña semilla, pero con cada latido de mi corazón herido, esa semilla se hacía más grande, más fuerte, más arraigada. Recordé las conversaciones con Luis, los veranos en la finca de su abuelo, las historias de cómo se construían las cosas desde cero, con paciencia, con estrategia. Luis era un hombre sabio, un hombre de campo que aprendió los números de la vida en la tierra y en el comercio. Me enseñó a ver más allá de lo evidente, a entender que a veces el verdadero poder no grita, sino que observa en silencio. Los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. El catering, la organización, la prisa de Patricia porque todo fuera perfecto. Ella era abogada, no empresaria.
Nunca había tenido que preocuparse por los detalles operativos, por los contratos, por los pagos. Ella siempre pensó que el dinero crecía en los árboles o que venía de alguna fuente inagotable, sin entender el esfuerzo detrás de cada moneda. La panadería de mi esposo y mía, la que vendimos para que ella tuviera su carrera. Ese dinero fue la base de muchas cosas. Luego, la pequeña herencia que Luis dejó. Yo siempre fui la administradora de nuestros bienes, la que llevaba las cuentas, la que hablaba con los bancos, la que entendía los papeles. Luis confiaba ciegamente en mí, y yo en él. Juntos éramos una máquina, un engranaje perfecto. Pero para Patricia, yo siempre fui la mamá, la viejita, la que cocinaba bien y daba buenos consejos, pero a la que no había que tomar muy en serio en asuntos de negocios de verdad. Salí del baño, ya con la compostura recuperada. Mi sonrisa era más real ahora, aunque seguía siendo una sonrisa de acero. Me dirigí a la cocina, como me había indicado mi hija. Allí, entre el ajetreo de los cocineros y meseros, vi al chef principal, un hombre joven y corpulento, con un gorro alto y un delantal blanco. Me acerqué a él con toda la naturalidad del mundo. «Buenas noches», le dije, con la voz suave pero firme. «Soy Elena Cárdenas, la madre de Patricia, la organizadora. Me ha pedido que le eche una mano con la coordinación». «¿En qué puedo ayudarles?». El chef me miró, un poco sorprendido, quizás esperando a una señora mayor más torpe, pero respondió con amabilidad. «Señora Elena, un gusto. Soy Andrés. Pues, estamos con los últimos detalles de los pasabocas y la bebida. Ya casi salimos con el plato fuerte». Me mostró las bandejas, los postres, los jugos. Todo parecía impecable. Mientras él me explicaba, mis ojos, que parecían estar mirando las bandejas, estaban en realidad observando el entorno. Vi los documentos pegados en una pizarra, el menú, la lista de personal, y en una esquina, discretamente, una copia del contrato de catering. Mi mirada se detuvo allí por un instante más de lo necesario, escaneando los nombres, las cláusulas, la información. Una idea clara y precisa se materializó en mi cabeza. No era solo la idea de una venganza, no era solo la rabia, era una cuestión de dignidad, de justicia, de respeto, y sobre todo, una cuestión de amor propio, de recordarme a mí misma quién era Elena Cárdenas, la que había levantado un hogar, un negocio, una familia, con sus propias manos. Mi hija me había puesto una credencial, creyendo que me degradaba a una sirvienta. Pero lo que ella no sabía era que, a veces, la persona que parece estar sirviendo es en realidad la que tiene el control de la cocina entera. Y ese control, pensaba, valía más que cualquier título o cualquier credencial. Valía oro. Mi mirada volvió al chef Andrés. «Muy bien, chef, parece que tienen todo bajo control. Pero dígame, ¿quién es el encargado de los pagos? Es que mi hija es un poco despistada con esos temas, y no quiero que haya ningún problema a final de la noche», pregunté, con una sonrisa, como si estuviera preocupada por la buena marcha del evento. El chef me miró, un poco extrañado por la pregunta, pero respondió sin pensar mucho. «Ah, sí, el señor de la administración del catering. Él está por allá, en la oficina temporal que nos prestaron, revisando las últimas cuentas. El pago se hace al final, como de costumbre». Asentí, y la sonrisa en mi rostro se hizo un poco más amplia, un poco más profunda. El plan empezaba a tomar forma, claro y nítido como el cristal. Y Patricia, mi querida hija, no tenía la menor idea de lo que se le venía encima. No, no tenía ni la más mínima idea. El murmullo de la fiesta, las risas huecas, la música que sonaba a todo volumen, todo se convirtió en un eco lejano mientras yo caminaba, o mejor dicho, flotaba a través del salón principal. La credencial de personal de apoyo parecía pesarme como una roca en el pecho, pero mi postura era de pluma, ligera, casi imperceptible. Mi hija, Patricia, no me había visto desde que me la prendió, absorta en saludar a los invitados importantes que seguían llegando, con esa sonrisa forzada que solo sacaba para las ocasiones de mostrar su estatus. Observaba cómo abrazaba a unas señoras con joyas grandes y voces chillones, cómo palmeaba la espalda de unos caballeros trajeados, todos ellos, imagino, personas que le servían para escalar en su carrera o en su círculo social. Yo,
su madre, en cambio, era un escalón menos, una mancha que limpiar con un simple personal de apoyo. Mis pasos me llevaron hacia el área de la cocina, tal como Patricia había señalado, pero en lugar de entrar de lleno, me quedé en el umbral observando. El bullicio era constante. Ollas que chocaban, el crepitar de aceites calientes, el aroma a cilantro y carne asada que competía con el dulzón perfume de las flores de los centros de mesa. El chef Andrés, ese hombre corpulento y amable que me había atendido, se movía entre sus ayudantes como un director de orquesta. La organización era impecable. El catering parecía de primer nivel. Y Patricia, por supuesto, esperaba que fuera así, sin saber ni por un segundo el esfuerzo y la dedicación que implicaba cada plato, cada bebida, cada servilleta bien doblada. Ella solo quería el resultado final, la imagen de perfección. Mientras observaba, mi mente viajaba. Recordé los años de la panadería, el pan de Elena, ese pequeño rincón lleno del amor de Luis y el mío. Nos levantábamos a las 3 de la mañana, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo oscuro y frío de Bogotá. El olor a levadura, a pan recién horneado, a café colombiano, era el perfume de nuestro hogar. Luis, con sus manos grandes y fuertes, amasaba kilos y kilos de harina. Sus brazos se movían con una energía que nunca decrecía. Yo me encargaba de los dulces, de los pasteles, de los buñuelos que se vendían como pan caliente cada mañana. Mis dedos, ahora arrugados por el tiempo, eran expertos en dar forma a la masa, en sentir el punto exacto de la cocción. Cada peso que ganábamos era para nuestra Patricia, para que no le faltara nada, para que tuviera un futuro que nosotros no tuvimos. Educación, Elena, es lo único que nadie le podrá quitar, me decía Luis mientras limpiábamos los moldes al final de la jornada, con el cuerpo cansado pero el corazón contento. Y yo le creí. Creí que todo ese sacrificio, esa vida de madrugadas y esfuerzo constante, se vería recompensado en una hija agradecida, en una nieta feliz. Pero Patricia había confundido el sacrificio con una obligación, el amor con una fuente inagotable de recursos y la gratitud con un cheque en blanco. Me adentré un poco más en la zona de servicio, actuando como si estuviera inspeccionando, con esa credencial de personal de apoyo como mi disfraz perfecto. Nadie me prestaba mucha atención. Para ellos, yo era una más del equipo, una figura mayor, quizás una supervisora de la casa, una presencia silenciosa que no estorbaba. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Ser invisible para algunos, mientras para otros, mi presencia empezaba a tener peso. Mis ojos buscaban la oficina temporal de la que me había hablado el chef. La encontré al fondo de un pasillo discreto, una puerta entreabierta con un pequeño letrero que decía Administración Catering Gourmet. El nombre Gourmet me hizo sonreír irónicamente. Sí, Patricia siempre con lo más caro, lo más sofisticado, lo que diera más prestigio, sin importar si el precio valía la pena o si el proveedor era realmente bueno. Recuerdo cuando quiso que comprara un horno de alta tecnología para la panadería que Luis y yo construimos, diciendo que el nuestro era una chatarra. Un horno que costaba un dineral y que no era necesario, pues el nuestro, aunque viejo, seguía horneando el pan más delicioso del barrio. Me asomé a la oficina. Dentro, un hombre de unos 50 años, con lentes en la punta de la nariz y una pila de papeles frente a él, estaba concentrado en una calculadora. Su corbata estaba un poco floja. Su camisa, blanca pero algo arrugada, denotaba horas de trabajo. Era don Ricardo, el administrador de pagos del catering, el que tenía en sus manos el destino financiero de la noche. Con una calma que no sentía por dentro, toqué suavemente el marco de la puerta. «Disculpe, don Ricardo», pregunté, mi voz apenas un susurro en medio del barullo de la fiesta. El hombre levantó la vista, ajustándose los lentes. Sus ojos, un poco cansados, me miraron con una mezcla de curiosidad y respeto al ver mi credencial, mi vestimenta, mi edad. «Sí, señora. ¿En qué puedo servirle?», me respondió con amabilidad. «Soy Elena Cárdenas», dije, extendiendo mi mano. Su apretón fue firme, pero rápido. «La madre de Patricia, la anfitriona. Ella me ha pedido que me encargue de los detalles financieros de última hora y de supervisar el pago final. Ya sabe,
para que todo salga a la perfección y Patricia no tenga que preocuparse por nada. Sonreí con mi sonrisa de acero, esa que había ensayado en el espejo del baño. Necesitaba que él creyera que yo era la mano derecha de mi hija, la que aseguraba que todo el dinero fluyera sin problemas. Y en cierto modo, no era mentira. Don Ricardo asintió. Ah, claro. La señora Patricia me mencionó que su madre estaría al tanto de algunas cosas. Ella nos especificó que usted era la persona de contacto para cualquier eventualidad sobre el pago. Sus palabras fueron un pequeño golpe de suerte, o quizás una pequeña verdad de la que Patricia ni siquiera era consciente. Ella, en su afán de delegar todo lo que consideraba papeleo tedioso, seguramente le había dado a mi nombre, sin pensar en las implicaciones. Para ella, yo era una extensión de su voluntad, un títere dócil. «Exacto», respondí con un asentimiento solemne, sintiendo cómo el engranaje de mi plan comenzaba a girar. Y he venido a asegurarme de que no haya sorpresas. Patricia quiere que todo sea claro como el agua. Por favor, permítame revisar el contrato, los extras que hayan surgido, los detalles de los arreglos florales, la música, lo que sea. Quiero entenderlo todo perfectamente antes de proceder con la autorización del pago. Don Ricardo pareció un poco sorprendido por mi meticulosidad, pero no objetó. Al contrario, la mayoría de los clientes quieren solo pagar y salir corriendo. Él se sintió aliviado de tener a alguien responsable que revisara todo. «Por supuesto, señora Elena, aquí tengo todo. El contrato base es este», dijo, señalando un fajo de hojas. «Luego tenemos la lista de extras solicitados por la señora Patricia. La barra de cócteles especial, el DJ con equipo de luces de última generación, los arreglos florales adicionales para el exterior y algunos cambios de menú de última hora». Me senté en la silla que me ofreció, justo enfrente de él, y comencé a leer. Leía cada palabra, cada cláusula, cada número, con la misma concentración que usaba Luis cuando revisaba los libros de cuentas de la panadería. No era solo un papel, era el mapa de la noche de Patricia, el reflejo de su derroche, de su obsesión por la apariencia. Mientras don Ricardo me explicaba los costos adicionales, los ojos me picaban. No era solo el cansancio, era la indignación. Aquí estaba el dinero, la fortuna de una fiesta de 15 años que costaría, al menos, 20 millones de pesos, invertida en lujos y apariencias, mientras yo, su madre, vivía con mi pensión modesta, en el mismo apartamento de siempre, que Patricia consideraba viejo. 20 millones de pesos, pensé, casi en voz alta. Con 20 millones de pesos se puede ayudar a tantas familias. Se pueden comprar medicinas, se puede pagar la universidad de un estudiante talentoso. Pero no, para mi hija, son solo para deslumbrar. Don Ricardo, ajeno a mi tormenta interna, seguía explicando. Y aquí tiene la forma de pago. La señora Patricia nos indicó que el monto total se cargaría a una tarjeta de crédito corporativa, pero que la autorización final la daría usted, señora Elena. O por lo menos, ella le entregaría la tarjeta. Mis cejas se alzaron ligeramente. Ah, ¿con qué así era? Patricia me había dado una tarjeta de crédito a mi nombre, sí, una de esas adicionales que ella usaba para sus gastos personales, para que yo comprara las cosas de la casa y lo que necesitara Sofía, mientras ella estaba ocupada. Pero nunca me había dicho que esa misma tarjeta, o al menos una muy similar que ella gestionaba, sería el medio de pago para la fiesta. Y crucialmente, que yo, su madre, sería la encargada de la autorización final. En su mente, esto era solo una formalidad, que su madre, la vieja confiable, simplemente firmaría o entregaría la tarjeta sin más. Pero yo no era solo la vieja confiable. Yo era Elena Cárdenas. «Perfecto, don Ricardo», le dije, cerrando el fajo de papeles con un golpe suave. «Entendido. No se preocupe. Haré las verificaciones internas y nos vemos antes de que termine la noche para el cierre. Mientras tanto, por favor, mantengan el servicio impecable, como hasta ahora. Que no falte nada. Y cualquier cosa, me busca. Estoy por aquí, supervisando». Me levanté, la credencial de personal de apoyo brillando bajo la luz tenue de la oficina. Salí de allí sintiendo una mezcla de alivio y una creciente determinación. El primer paso estaba dado. Había confirmado que yo era la llave del cofre. No del todo por la ingenuidad de Patricia,
sino por su arrogancia al creer que yo era demasiado tonta o demasiado sumisa para entender la importancia de lo que tenía en mis manos. Mientras regresaba al salón, mi mente siguió elaborando el plan. Necesitaba una confirmación más. Saqué mi teléfono celular, el viejo modelo que Luis me había regalado, con los botones grandes y la pantalla un poco rayada. Fui a mis contactos. Encontré el número de mi sobrina Paula, la hija de mi hermana Lucía. Paula era una abogada joven, recién graduada, muy hábil con las tecnologías y con la mente despierta. Ella había sido mi confidente en algunas ocasiones, la única que me escuchaba sin juzgar cuando Patricia me decepcionaba. Le envié un mensaje de texto corto. Paula, ¿estás muy ocupada? Necesito tu ayuda con algo delicado. No es urgente, pero es importante. Esperé su respuesta. Pasaron unos minutos y mi teléfono vibró. Tía Elena, ¿todo bien? Estoy en casa, relajada. Dime, ¿qué necesitas? Mi corazón se apretó al leer su mensaje. Paula era un ángel. Ella siempre estaba allí. Necesito saber si una tarjeta de crédito, digamos con mi nombre, pero asociada a una cuenta corporativa de mi hija, puede ser bloqueada o suspendida por mí misma. O si puedo, por ejemplo, solicitar una retención del pago si soy la autorizada final para un servicio grande, sin que mi hija se dé cuenta antes del momento. Paula tardó un poco más en responder. Cuando lo hizo, su mensaje fue más largo. Tía, depende del tipo de tarjeta y del acuerdo con el banco. Pero en general, si tú eres la titular principal o una de las autorizadas con poder de decisión sobre esa línea de crédito, sí, podrías tener control. Especialmente si la cuenta principal está a nombre de tu hija, pero tú eres la emisora de la autorización de pago. Necesitaría más detalles, pero en teoría, sí, podrías ejercer esa autoridad. ¿Por qué la pregunta, tía? Le respondí con una sonrisa amarga. Luego te cuento, mi niña. Es una historia larga, pero me has dado la información que necesitaba. Gracias, mi sol. Te debo una comida de las buenas, con mis empanadas de carne. El mensaje de Paula me dio la confirmación final. Yo tenía la llave, la tarjeta que Patricia, con su acostumbrada indolencia, me había entregado para administrar gastos. Era en realidad mi herramienta, mi poder. Ella pensó que yo era un simple cajero automático, un monedero viviente. Pero yo era la bóveda, y solo yo podía abrirla o cerrarla. Volví a la fiesta, observando a Patricia. Estaba en el centro del salón, bailando con el padre de Sofía, su exmarido, un hombre con el que nunca me llevé bien y que siempre fue tan vanidoso como ella. Se reían, brindaban, haciendo el papel de la pareja divorciada, pero civilizada por el bien de las apariencias. Sofía, ajena a todo, bailaba con sus amigos, feliz, radiante. No había rencor en mi corazón hacia Sofía. Ella era inocente, la verdadera razón por la que había aguantado tanto. Ella era la que me daba fuerzas. Me dirigía a una mesa discreta, en una esquina, cerca de la pared. Nadie me invitó a sentarme. Mis antiguos amigos y familiares me evitaban la mirada, como si mi credencial fuera contagiosa. Sentí el peso de su silencio, de su cobardía, pero ya no me dolía como antes. Ahora sentía una extraña libertad. Al ser rebajada a personal de apoyo, había dejado de ser la madre de Patricia o la viuda de Luis para ellos. Era simplemente una figura más, una pieza en el engranaje de la noche. Y esa invisibilidad me daba un poder inesperado. Un mesero se acercó con una bandeja de copas de champán. Me ofreció una. Gracias, le dije con una sonrisa sincera, la primera de la noche que no era de acero. El champán burbujeaba en la copa, frío y efervescente. Lo tomé, pero no brindé por la fiesta. Brindé en silencio por mí misma, por la Elena que había vuelto a despertar. La noche avanzaba, la música seguía sonando, las risas se hacían más fuertes y los invitados se soltaban. Vi a Patricia acercarse a Sofía, la abrazó, se tomaron fotos. Era la madre orgullosa, la anfitriona perfecta. Para ella, todo estaba saliendo a la perfección. Yo, mientras tanto, seguía observando, mi mente como un reloj suizo, cada segundo un cálculo, cada minuto un paso hacia mi objetivo. En un momento, Patricia, en medio de su euforia, me vio. No pudo evitarlo.
Estaba pasando cerca de mi mesa discreta, hablando por su teléfono, gesticulando. Me lanzó una mirada rápida, un poco impaciente, como si mi presencia allí fuera una interrupción de su gran noche. Y como si no pudiera resistirse, soltó una frase que resonó en mis oídos como un golpe. «Mamá, ¿ya te aseguraste de que el hielo no falte? Me parece que no están reponiendo las neveras. Que el servicio esté a la altura, por favor». Su voz, aunque no era un grito, llevaba ese tono de orden que no admitía réplica, ese tono de quien manda y cree que tiene todo bajo control. Y lo dijo delante de un grupo de sus amigas, que me miraron de reojo con una mezcla de lástima y burla apenas contenida. Era una humillación pública más, una pequeña herida que se sumaba a la grande. Mis manos se apretaron por un instante, pero mi rostro permaneció inalterable. «No te preocupes, hija», le respondí con una voz suave, pero con una intención que solo yo podía entender. «Me estoy encargando de todo para que el servicio sea perfecto, a la altura». Le dediqué una pequeña sonrisa, esa sonrisa de madre complaciente que ella siempre esperaba. Ella me lanzó una última mirada de desaprobación por mi lentitud o mi poca proactividad y siguió su camino, sumergiéndose de nuevo en el bullicio de su fiesta, ignorante de la tormenta que se avecinaba. Después de la conversación con Paula y con don Ricardo y la última orden de Patricia, supe que no había vuelta atrás. Era el momento de dar el primer paso irreversible. Mi plan no era vengativo en el sentido de destruir, sino en el de enseñar. Y para enseñar, a veces hay que sacudir la tierra bajo los pies de quien se cree dueño del cielo. Me levanté de la mesa. Dejé mi copa de champán casi llena. Mi destino, la oficina temporal de don Ricardo. Pero esta vez no iría a preguntar, iría a actuar. Cuando llegué, don Ricardo seguía allí, concentrado en sus papeles. Me miró, un poco sorprendido de verme de nuevo. «Don Ricardo», le dije, mi voz más baja, más íntima, como si fuera a compartir un secreto. «Necesito un favor muy importante. Confidencial, si es posible. No quiero alarmar a Patricia, mi hija, pero me he dado cuenta de algo muy delicado respecto al pago de la fiesta. Un problema bancario que, si no lo manejamos con discreción, podría ser un verdadero dolor de cabeza». El hombre frunció el ceño, ahora sí, prestando toda su atención. Un problema de pago era algo serio para un negocio de catering. «Dígame, señora Elena, lo que sea necesario. Entiendo la importancia de la discreción. Resulta que la tarjeta que Patricia planeaba usar para el pago principal y de la cual yo soy la autorizada final, ha tenido un problema. No es un problema de fondos», me apresuré a aclarar, porque no quería que pensara que no tenían dinero. «Es un problema administrativo con el banco. Necesito que usted, como administrador del catering, me ayude a hacer una preautorización de pago. Pero no con la tarjeta principal. Necesito que se haga una retención de pago provisional por la cantidad total, usando otro medio de pago que yo tengo, mientras se resuelve lo de la tarjeta principal. Es solo para asegurar que ustedes no se queden sin su dinero y que la fiesta pueda seguir sin interrupciones». Don Ricardo me miró, perplejo. «Una retención de pago provisional. Entiendo. Pero, ¿con qué medio de pago? ¿Y por qué no simplemente usamos la tarjeta al final si hay fondos? Porque la tarjeta principal, la que ella quería usar, está ligada a un asunto legal complicado de su empresa. Si el pago se intenta hacer directamente de ahí, podría activarse una alarma y el banco podría congelar la transacción, y eso sería un escándalo para Patricia y para la fiesta. No puedo arriesgarme. Tengo aquí una tarjeta de débito personal, con fondos suficientes para cubrir el total de la fiesta. La retención se hará de esta tarjeta personal, como un colchón de seguridad, y luego, cuando la tarjeta principal de Patricia esté arreglada en 2 o 3 días, se hará el cargo definitivo a esa, y esta retención de mi tarjeta se liberaría automáticamente. ¿Me entiende? Es un procedimiento de seguridad que mi asesor bancario me ha explicado para evitar un bochorno público para Patricia». Era una mentira, por supuesto, una mentira elaborada con cuidado. No había ningún problema legal con la tarjeta de Patricia, al menos no que yo supiera. Pero la idea de una alarma bancaria y un escándalo fue suficiente para don Ricardo. Los empresarios temen los escándalos, y más cuando la cliente es una abogada con aires de grandeza, y que la propia madre de la cliente, con esa credencial de personal de apoyo,
estuviera allí, preocupada por los detalles y ofreciendo una solución, le daba un toque de autenticidad. Don Ricardo, aunque dudó por un instante, vio el sentido práctico en mis palabras. Entiendo, señora Elena. Es una precaución sensata. Ya he visto esas cosas pasar con tarjetas corporativas. Déjeme ver cómo podemos hacer eso en nuestro sistema. Sacó una terminal de pago y me pidió mi tarjeta. Le entregué mi tarjeta de débito personal, la misma donde recibía mi pensión y donde Luis había dejado una pequeña herencia. No era una cantidad exorbitante, pero era lo suficiente para cubrir los 20 millones de pesos de la fiesta de 15 años y dejar un resto. La cantidad exacta del total de la fiesta, con todos los extras incluidos. Don Ricardo ingresó los datos. La terminal zumbó por un momento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Vi el mensaje en la pantalla de la terminal. Transacción aprobada. Retención de fondos. Imprimió un comprobante y me lo entregó. Aquí lo tiene, señora Elena. Es una retención, no un cargo definitivo. Los fondos están apartados, por así decirlo, pero no han sido transferidos. En 2 o 3 días, cuando la señora Patricia resuelva lo de su tarjeta, nos avisa y procedemos con el cargo final. Si no, pues el cargo se haría de esta tarjeta. Y la retención se libera si hay un pago alternativo, me dijo. Excelente, don Ricardo. Muchísimas gracias por su discreción y su ayuda. Ha evitado un gran problema para mi hija. Créame, se lo agradecerá, le dije, aunque sabía perfectamente que Patricia nunca le agradecería nada. Solo agradecería el hecho de que su fiesta fuera perfecta. Guardé el comprobante en mi pequeña cartera, sintiendo el papel frío entre mis dedos. Era un pedazo de papel, sí, pero representaba mucho más. Representaba el primer paso de un ajedrez que mi hija creía estar jugando sola, sin saber que yo, la sirvienta de la noche, acababa de mover la torre. Salí de la oficina. El aire de la noche me pareció más fresco, la música más agradable, las luces más brillantes. La credencial de personal de apoyo ya no me pesaba. Al contrario, sentía que era una insignia, una señal de mi propio poder silencioso. Patricia seguía bailando, ajena a todo. Y yo, Elena Cárdenas, la vieja a la que su hija había humillado, acababa de asegurar que la cuenta del catering, por primera vez en la vida de mi hija, sería un asunto que ella, y solo ella, no podría ignorar. El juego había comenzado, y yo tenía la primera jugada importante. El resto de la noche de la fiesta transcurrió para mí como una obra de teatro absurda, una pantomima bien montada donde yo era la única espectadora que conocía el guión secreto. Mi credencial de personal de apoyo se convirtió en mi pasaporte, mi camuflaje perfecto. Me movía por el salón con una facilidad sorprendente, observando cada detalle. Veía a Patricia reír a carcajadas con sus amigas, brindando con champán, mientras sus ojos chispeaban con el brillo de la vanidad y la satisfacción. La escuché hablar en voz alta sobre la impecable organización, sobre lo costoso que había sido todo, sobre cómo había logrado que la fiesta de Sofía fuera la envidia de todos. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de su propia ignorancia, un ladrillo más en el muro que yo estaba construyendo a su alrededor. Me acerqué a la mesa del DJ y escuché sus mezclas. Algunas melodías me transportaron a mis años mozos, cuando Luis y yo bailábamos salsa hasta que nos dolían los pies. Recordé la alegría sencilla de esos tiempos, cuando un buen baile y una compañía sincera eran todo lo que necesitábamos para ser felices. Ahora, la felicidad parecía medirse en el tamaño del evento, en la marca del licor, en el número de likes en las redes sociales. También me di una vuelta por la barra de cócteles especiales, observando a los jóvenes baristas con sus movimientos ágiles preparando bebidas exóticas. Incluso probé un mojito sin alcohol, que estaba refrescante. Pensé en cuánto esfuerzo había puesto Patricia en todos esos detalles superfluos, mientras olvidaba lo más importante, la esencia de la familia, el respeto, la gratitud. Era como construir una casa de oro macizo sobre unos cimientos de arena. Mientras, don Ricardo, el administrador del catering, me miraba de vez en cuando desde la entrada de su oficina provisional, con una expresión de alivio y quizás un poco de admiración. Para él, yo era la madre responsable que estaba evitando un desastre bancario a su hija.
No tenía la menor idea de que estaba siendo un instrumento, un engranaje más en mi propio plan. Mantener las apariencias era clave. Él no debía sospechar, y no lo hacía. La credencial seguía en mi pecho. Por un momento, mientras pasaba junto a un espejo en el pasillo que llevaba a los baños principales, me detuve a mirarme. Esa anciana de ojos cansados pero firmes, con un vestido elegante y una credencial de personal de apoyo. ¿Quién hubiera dicho que esa combinación tan contradictoria guardaba tanto poder? Me di cuenta de que mi edad, mi apariencia de abuelita inofensiva, era mi mayor ventaja. Nadie, y menos Patricia, esperaría una movida así de mí. Me había subestimado toda su vida, y esa subestimación era ahora mi arma más afilada. A eso de las 11 de la noche se acercaba el momento cumbre, el brindis por la quinceañera, el vals con el padre y el tan esperado pastel. Vi a Patricia moverse con un entusiasmo renovado, con el brillo de la expectativa en los ojos. Era su momento de gloria, la cereza del pastel de su perfecta organización. Me acerqué a la mesa donde se exponía el pastel, una obra de arte de 3 pisos, decorado con flores de azúcar y una pequeña figura de porcelana de una bailarina. Era hermoso, digno de una revista. Mi nieta Sofía estaba al lado, radiante. Me paré a un lado, cerca de la mesa del pastel, justo detrás de un arreglo floral grande, observando la escena. Los meseros se preparaban para servir las copas de champán para el brindis. Las luces se atenuaron un poco, creando un ambiente más íntimo. Los invitados se aglomeraron alrededor, con sus teléfonos en alto, listos para capturar el momento. El DJ puso una música suave, melancólica. Patricia tomó el micrófono, su voz clara y segura resonando en el salón. Buenas noches a todos. Es un honor tenerlos aquí esta noche, celebrando los 15 años de mi adorada Sofía. 15 años de alegría, de sueños, de promesas. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible esta noche tan especial. Y por supuesto, quiero agradecer a mi hija, mi luz, por ser quien es. Por ella, por su futuro, por esta noche inolvidable, brindemos. Los aplausos estallaron, los gritos de ¡Salud! Llenaron el aire. Patricia se acercó a Sofía, la abrazó, y la quinceañera, con lágrimas de emoción en los ojos, sonrió. El padre de Sofía se unió a ellas, completando la imagen de la familia feliz para las fotos. Fue en ese instante, en medio de los aplausos y las copas alzadas, cuando vi a don Ricardo, el administrador del catering, acercarse discretamente a Patricia. Tenía una tablet en la mano y una expresión un poco tensa. Patricia lo vio, frunció el ceño con impaciencia y se apartó un poco de Sofía para atenderlo. No quería interrupciones en su momento estelar. «Señora Patricia, disculpe la interrupción», dijo don Ricardo en voz baja, pero lo suficientemente cerca como para que yo, desde mi escondite detrás de las flores, pudiera oírlo. «Necesito su autorización final para el cargo de la tarjeta. La retención que su madre hizo es provisional y ya es hora de hacer el cargo definitivo para cerrar el servicio. El monto total es de 20.800.000 pesos, con los extras incluidos». Patricia lo miró con irritación. «Don Ricardo, por Dios, ahora, en medio del brindis, mamá ya se encargó de eso. Ella tiene la tarjeta, yo se la di. ¿No le dijiste que ella era la autorizada para todos los pagos?» Don Ricardo se veía incómodo. «Sí, señora, pero su madre me explicó que había un problema con la tarjeta corporativa y me pidió que hiciera una retención con una tarjeta personal de ella mientras usted resolvía el asunto de la principal. Dijo que usted le daría la principal para el cargo final, o que ella autorizaría el cargo de su tarjeta personal si no se resolvía lo de la otra». Patricia se puso roja. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró a don Ricardo, luego me buscó con la mirada, pero yo seguía oculta entre las sombras. No me esperaba esta. «¿Pero cómo? ¡Qué tontería! No hay ningún problema con la tarjeta corporativa. Mamá, ¿qué es esto? Ven aquí inmediatamente». Su voz se elevó un poco, rompiendo el ambiente festivo, atrayendo algunas miradas. Pero yo no me moví. Era el momento icónico. Me deslicé desde mi escondite, saliendo de las sombras como si fuera una aparición. Mi rostro, tranquilo, mi sonrisa, serena, la credencial de personal de apoyo, brillaba bajo la luz de los reflectores que iluminaban el pastel.
Caminé lentamente hacia ellas, hacia el centro del salón, donde Patricia, don Ricardo y Sofía, que ahora me miraba con curiosidad, estaban parados. Patricia me miró con furia contenida. «Mamá, ¿qué es esta tontería? ¿Qué le estás diciendo a don Ricardo? Pasa la tarjeta para que pague. No arruines la fiesta de Sofía con tus cosas». Me detuve frente a ella, a unos pocos pasos. Los murmullos de los invitados que habían escuchado la discusión se hicieron más fuertes. El ambiente pasó de festivo a tenso. «No te preocupes, hija», le dije con la misma voz suave y melosa que usaba cuando ella era niña y yo la consolaba de una caída. «Don Ricardo ya ha hecho la retención de pago con UME o tarjeta, la que tú me diste para administrar gastos, 20.800.000 pesos. Todo el monto de tu fiesta perfecta». Patricia abrió la boca para protestar, pero la interrumpí antes de que pudiera decir una palabra. Saqué de mi cartera el comprobante de retención que don Ricardo me había dado y lo extendí hacia ella. El papel blanco, simple, pero con la prueba de mi jugada. «Mira, hija, aquí está la prueba. Don Ricardo es testigo. Y sí, es una retención, como bien te ha dicho. Y la tarjeta principal, la corporativa, está perfectamente bien. No tiene ningún problema bancario. Pero la autorización final para ese cargo, como bien lo dijo don Ricardo, es mía. Como tu personal de apoyo, estoy aquí para servir en lo que necesites. Y hoy, mi servicio es asegurarme de que entiendas el valor de lo que tienes. O mejor dicho, el valor de lo que has despreciado». Los ojos de Patricia pasaron del comprobante a don Ricardo, que asintió con la cabeza, confirmando mi historia. Luego, sus ojos se posaron en mí, en mi rostro tranquilo, en la credencial en mi pecho y, finalmente, en mi sonrisa. Y allí, en ese momento, la vi entender, la vi darse cuenta, la vi caer. Su rostro, que antes era de indignación, se tornó pálido, casi gris. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Se quedó allí, paralizada, como una estatua de sal. Los murmullos de la gente se detuvieron. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Se escuchaba solo el suave murmullo de la música de fondo. Fue entonces cuando di el golpe final. Mi voz se elevó un poco más, lo suficiente para que todos los presentes, todos los 70 pares de ojos que antes me habían mirado con lástima o indiferencia, pudieran escuchar mis palabras. No era un grito de rabia, era una declaración, una sentencia. «Así que, Patricia», continué, mi voz llena de una autoridad que nunca antes había usado con ella, «si quieres que esta fiesta, tu fiesta perfecta y la envidia de todos, siga adelante, y que don Ricardo pueda liberar los fondos retenidos de mi tarjeta para que tú pagues con la tuya, entonces vas a tener que hablar conmigo, y no como a una sirvienta, sino como a tu madre, la que te dio todo, la que vendió la panadería de sus sueños para que tú estudiaras, la que cuidó de tu hija sin pedir nada a cambio, la que siempre estuvo ahí, a pesar de tus desplantes y tus desprecios». Patricia seguía pálida, sus ojos clavados en mí. Sofía, mi nieta, estaba a su lado, con la boca abierta, sin entender del todo, pero sintiendo la tensión en el aire. El padre de Sofía, el ex de Patricia, se acercó, tratando de entender lo que pasaba. «Patricia, ¿qué sucede? ¿Por qué esta escena?» «No te preocupes, hijo político», le respondí con una mirada de acero, sin quitar los ojos de Patricia. «Es solo una conversación de familia, muy privada, entre madre e hija». Entonces me di la vuelta, con la misma calma con la que había llegado. Caminé hacia la puerta de salida, sin mirar atrás. La música seguía sonando, pero ahora parecía un ruido lejano. Los invitados, inmóviles, me observaban. La credencial de personal de apoyo seguía en mi pecho, pero ahora era un símbolo de algo completamente diferente. Cuando llegué a la salida, me detuve un instante. Mi corazón latía con una fuerza que me sorprendió. Pero no era miedo, era una mezcla de alivio y una profunda satisfacción. Me di cuenta de que, en ese momento, no había sido una sirvienta. Había sido la reina de la noche, moviendo las piezas en el tablero y poniendo a mi hija exactamente donde tenía que estar, frente a la realidad de sus actos. Patricia, mi hija, se había reído de mí, me había humillado en público, me había subestimado.
Pero lo que ella no sabía, lo que nunca había entendido, era que la mujer que se levantaba antes del sol para hacer pan, la mujer que había construido su vida con esfuerzo y dignidad, era también la mujer que tenía el poder de desarmar su mundo de apariencias con un solo movimiento, con un solo pedazo de papel y con un solo acto de voluntad. Y esa noche, ese acto acababa de ocurrir, dejando a su hija en el medio del salón con el brindis suspendido y 70 pares de ojos expectantes. El show de la madre complaciente había terminado. Ahora comenzaba el de la madre que cobra. El silencio que siguió a mis palabras, justo después de que me diera la vuelta y caminara hacia la salida, fue el más estruendoso que he oído en mi vida. Era un silencio denso, cargado de asombro y de la tensión que se corta con un cuchillo. Pude sentir las miradas clavadas en mi espalda mientras me alejaba, cada paso resonando en el mármol del salón, como el gong de un reloj que marcaba el final de una era. No me volví. No era necesario. Sabía que había dejado a Patricia en el epicentro de un terremoto, con su fiesta de 15 años, su imagen perfecta y su orgullo, tambaleándose peligrosamente. Salí del salón y me adentré en la frescura de la noche. El aire exterior, con su aroma a tierra húmeda y jazmines, me pareció un bálsamo. Me senté en un banco de piedra, bajo la sombra de un árbol frondoso, alejada del bullicio, pero aún lo suficientemente cerca para escuchar el eco amortiguado de la música. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero ya no era por la rabia, sino por una mezcla de satisfacción y la adrenalina de quien ha ejecutado un plan con precisión de cirujano. No pasaron ni 5 minutos cuando la puerta del salón se abrió de golpe y Patricia salió, con el rostro desencajado. Su cabello, antes impecablemente recogido, ahora tenía algunos mechones sueltos. Sus ojos buscaban frenéticamente en la oscuridad, y cuando me vio, su expresión se endureció en una mezcla de furia y desesperación. Detrás de ella, pude ver a don Ricardo, el administrador del catering, asomándose tímidamente, con una expresión de desconcierto. Sofía, mi nieta, también apareció en la entrada, sus ojos grandes y llenos de preguntas. Patricia caminó hacia mí con pasos rápidos y furiosos, sus tacones resonando en el sendero de gravilla. «Mamá, ¿qué te crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Estás arruinando la fiesta de Sofía. Estás haciéndome quedar en ridículo delante de todo el mundo». Su voz era un susurro airado, intentando mantener la compostura, pero su cuerpo entero temblaba. Me mantuve serena. Crucé las manos sobre mi regazo, sintiendo la credencial de personal de apoyo aún en mi pecho. «No, hija», le respondí con calma, mi voz suave y firme. «Yo no estoy arruinando nada. Tú te estás arruinando a ti misma. Yo solo estoy cobrando el precio de tu desprecio, el precio de tu arrogancia, el precio de creerte dueña de todo, incluso de la dignidad de tu propia madre». Patricia bufó. Sus ojos casi echaban chispas. «No hables tonterías. Devuélvele la tarjeta a don Ricardo para que pase la mía. No hay ningún problema con mi tarjeta. Deja de inventar historias». Ella extendió su mano, exigiendo. «Ah, ¿que no hay ningún problema con tu tarjeta, dices?», le respondí, levantando una ceja. «Pues fíjate, hija, que ahora sí lo hay. Porque yo, Elena Cárdenas, como personal de apoyo y como la persona que tiene la autorización final para el pago del catering, he decidido que no voy a liberar la retención de mi tarjeta, y por lo tanto, no voy a autorizar el cargo a la tuya». La mandíbula de Patricia cayó. «Pero eso es una locura. No puedes hacer eso. El catering no va a cobrar. Me van a demandar. Van a parar la fiesta». Su voz subió de tono, y pude ver cómo algunos invitados, curiosos, empezaban a asomarse por la puerta del salón. «Exacto», dije, sin inmutarme. «El catering no va a cobrar, a menos que tú decidas lo contrario. Y sí, es probable que paren la fiesta, o que al menos el servicio se detenga. Porque don Ricardo, muy amablemente, me ha dicho que, si no hay un pago final autorizado antes de la 1 de la mañana, ellos tienen que suspender el servicio. Y ahora son las 11:30. Te quedan 90 minutos para decidir si tu orgullo vale más que la fiesta de tu hija. ¿O que el respeto por tu madre?». Patricia se volvió hacia don Ricardo, suplicante. «Don Ricardo, no puede hacer esto. Tenemos un contrato. Los fondos de mi tarjeta están disponibles». Don Ricardo, visiblemente incómodo,
Se encogió de hombros. Señora Patricia, con todo respeto, el acuerdo que hicimos es que la señora Elena era la autorizada final, y ella nos dio una retención de fondos con su tarjeta personal para asegurar el pago mientras se resolvía lo de su tarjeta corporativa. Si ella no autoriza la liberación de esos fondos o el cargo a su tarjeta principal, nosotros estamos en un limbo. Tenemos que proteger nuestros intereses. Tendríamos que suspender el servicio si no hay un pago antes de lo establecido en el contrato, o al menos una autorización clara de pago de la persona designada. Patricia se volvió hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. Esto es un chantaje, mamá. Estás chantajeándome. ¿Chantaje?, le pregunté con una sonrisa triste. No, hija. Esto es justicia. Tú me has humillado hoy, delante de todos, con esta credencial. Me has tratado como a una sirvienta en la fiesta de mi propia nieta. Me has despreciado durante años. Has usado mi generosidad, mi amor, mi dinero, para tus propios fines. ¿Crees que yo no tengo límites? ¿Crees que soy una máquina sin sentimientos? Pero los invitados, ¿qué van a pensar? ¡Mi reputación!, exclamó Patricia, y noté que su principal preocupación no era el disgusto de Sofía, sino el juicio de los demás. Tu reputación, hija, es algo que se construye con integridad, no con fiestas ostentosas. Y los invitados, ellos ya saben lo que pasó. Vieron cómo me trataste. ¿Crees que no lo notaron? De repente, Sofía, mi nieta, se acercó a nosotras, sus ojos llenos de lágrimas. Había escuchado más de lo que yo pensaba. Mamá, abuela, ¿qué está pasando? ¿Por qué la fiesta? No quiero que se arruine mi fiesta. Su voz era un sollozo ahogado. Patricia la miró, y por primera vez en la noche vi un atisbo de miedo en sus ojos. Miedo de decepcionar a su hija, miedo de perder ese control que tanto anhelaba. No pasa nada, mi amor. Es solo un pequeño problema que tu abuela y yo vamos a resolver. Intentó abrazar a Sofía, pero la niña se apartó. Abuela, ¿es verdad que no quieren pagar el catering?, preguntó Sofía, mirándome con ojos llenos de inocencia y tristeza. Mi amor, le dije, extendiendo mi mano y acariciando su mejilla. Tu abuela siempre cumple sus promesas. Y tu abuela ya pagó el catering. Tu abuela hizo una retención con su tarjeta para que la fiesta siga. Pero ahora tu madre tiene que decidir si quiere aceptar ese pago o si prefiere que se detenga el servicio. Porque el dinero de tu abuela es sagrado, mi niña. Es el resultado de años de trabajo, de vender la panadería que nos dio de comer. Y no es un cheque en blanco para el desprecio. Patricia me miró con furia renovada. No metas a Sofía en esto, mamá. No le digas esas cosas. Estoy diciendo la verdad, hija. Algo que tú has olvidado hace mucho tiempo. El padre de Sofía, el ex de Patricia, se acercó, tratando de mediar. Patricia, por favor, esto es la fiesta de Sofía. Ya basta. Paga lo que tengas que pagar y que esto termine. No arruines el día de nuestra hija. Patricia lo miró y luego a mí y a Sofía. Estaba atrapada. Su orgullo, su vanidad, su deseo de control chocaban con la realidad de la situación. 70 pares de ojos esperaban. Su hija lloraba. El catering, silenciosamente, esperaba mi señal. Mamá, dijo finalmente Patricia, su voz apenas un hilo, sus ojos llenos de lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. Por favor, te lo suplico, no hagas esto, me vas a arruinar. Por favor, autoriza el cargo a mi tarjeta. Te prometo que... La interrumpí. No quiero promesas, hija. Quiero respeto. Quiero que me mires a los ojos y me digas que reconoces lo que has hecho. Quiero que me pidas perdón por humillarme en público, por tratarme como a una sirvienta en la fiesta de mi propia nieta, por cada vez que me has hecho sentir que mi amor y mi sacrificio no valían nada. Patricia se quedó en silencio, temblando. Miró a Sofía, que la observaba con tristeza. Miró a don Ricardo, que seguía en pie, expectante. Miró a su exmarido, que la miraba con impaciencia. Luego, muy lentamente, con la voz quebrada, Patricia dijo: «Mamá, lo siento. Siento haberte humillado. Siento haberte tratado mal. Siento haberte puesto esa credencial. Siento haberte despreciado». Sus palabras eran una letanía de arrepentimiento, pero sus ojos aún tenían ese brillo de ira contenida, de humillación forzada. Era un perdón, sí, pero un perdón caro, arrancado a la fuerza.
No la abracé, no me moví, solo la miré a los ojos. El personal de apoyo, hija, también tiene su dignidad y su precio. Me quité la credencial de personal de apoyo de mi pecho, con un gesto deliberado, y se la entregué a Patricia. Guárdala, para que recuerdes quién soy. Patricia tomó la credencial, sus dedos temblaban. La miró, luego a mí, luego a don Ricardo. Don Ricardo, le dije al administrador del catering, mi voz clara y autoritaria. Por favor, proceda con el cargo a la tarjeta principal de la señora Patricia y libere la retención de mi tarjeta personal. El servicio continúa. Don Ricardo asintió rápidamente, visiblemente aliviado. Se volvió para ir a su oficina, pero antes me lanzó una mirada de respeto que valió más que 1000 disculpas de Patricia. Patricia me miró. Sus ojos, ahora sí, estaban llenos de lágrimas de vergüenza y de una derrota que le sabía amarga. «Mamá», susurró. «Ahora, hija», le dije, mi voz suave pero con un filo de acero. «Vuelve a tu fiesta, vuelve con Sofía, y la próxima vez que quieras que alguien sirva, recuerda que el respeto no tiene precio y que el amor de una madre no es un pozo sin fondo para tus caprichos». Me levanté del banco de piedra. Miré a Sofía, que me sonreía tímidamente, con sus ojos aún húmedos, pero con un brillo de esperanza. Le guiñé un ojo. «Ve con tu mami, mi amor. Tu fiesta sigue». Sofía corrió y abrazó a Patricia, que la recibió con los brazos abiertos, quizás buscando consuelo, quizás buscando una excusa para no mirarme más. Me di la vuelta y empecé a caminar por el sendero, alejándome de la fiesta, de las luces, de la música. No era una huida. Era una retirada digna, una retirada de la batalla que acababa de ganar. Dejé a Patricia en el salón, con sus invitados, con su hija, con su orgullo herido y con la factura de 20.800.000 pesos. Sabía que la fiesta de Sofía continuaría, y sabía que Patricia pagaría la cuenta. Pero el precio real que pagaría mi hija no era monetario, era el precio de su soberbia. El precio de aprender, de la manera más dura y pública, que el respeto no se compra con dinero y que una madre, aunque la subestimen, siempre tendrá la última palabra cuando se trata de su dignidad. Y esa noche, Elena Cárdenas, la personal de apoyo, acababa de servirle a su hija la lección de su vida. Una lección que, estoy segura, jamás olvidaría. La frescura de la noche me envolvió por completo mientras me alejaba de la finca Los Arrayanes. Dejé atrás el eco de la música, las luces brillantes y las risas forzadas que, ahora sabía, disimulaban la vergüenza y el desconcierto. Caminé por el sendero de gravilla, sintiendo el aire fresco en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo respiré profundamente. Un aliento que no era de ansiedad ni de dolor, sino de una extraña y profunda paz. La credencial de personal de apoyo ya no estaba en mi pecho. La había entregado a Patricia, no como un regalo, sino como el recordatorio de una lección que había tardado demasiado en aprender. No tomé un taxi de inmediato. Necesitaba caminar, ordenar mis pensamientos, sentir el peso de lo que había hecho y también la ligereza de haberme liberado. Mis piernas, que a mis 68 años no estaban para grandes maratones, respondieron con una energía inesperada. Era como si el peso de la humillación se hubiera desprendido de mis hombros, dejando solo la determinación de una mujer que había recuperado su voz. Al día siguiente, el domingo, mi teléfono no paró de sonar desde temprano. Eran llamadas de mi hermana Lucía, de mi cuñada Graciela, de varias vecinas y hasta de algunas primas lejanas. Todas, supongo, querían saber los detalles, el chisme de primera mano de lo que había pasado en la fiesta. Pero yo no respondí. No era el momento para recrearme en el drama. Necesitaba espacio, tiempo para digerir lo que había ocurrido, no para alimentar la curiosidad ajena. Sofía, mi nieta, fue la única a la que le contesté una llamada a media mañana. Su voz sonaba tenue, aún con la melancolía de la noche anterior. «Abuela, ¿estás bien? ¿Te fuiste muy enojada?» Mamá no habló en todo el camino de regreso, y ahora está encerrada en su habitación. «Estoy bien, mi amor», le dije, mi voz suave y llena de cariño. «Tu abuela necesitaba un poco de aire fresco. No estoy enojada, Sofía, solo un poco triste. Pero tranquila, todo va a estar bien. Dale un beso a tu mami de mi parte, cuando se atreva a salir». Colgué el teléfono, sintiendo un nudo en el estómago por Sofía.
Ella era la verdadera víctima inocente de la noche, pero sabía que, a la larga, hasta ella entendería el porqué de mis acciones, que a veces, para que las cosas mejoren, hay que romperlas primero. Pasaron varios días, y Patricia no se comunicó conmigo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un «lo siento» sincero. El silencio de su parte era más ruidoso que cualquier reclamo. Era su forma de mostrar su orgullo herido, su incapacidad de aceptar la derrota. Pero yo no esperaba una disculpa inmediata. Sabía que las heridas de la soberbia tardan en cicatrizar. Un par de días después, recibí una llamada de don Ricardo. «Señora Elena», me dijo, su voz aliviada. Solo quería confirmarle que la señora Patricia hizo el pago completo del catering a primera hora de esta mañana, y la retención de su tarjeta personal ya ha sido liberada por completo. Todo está en orden. Muchas gracias de nuevo por su previsión. Me alegra oírlo, don Ricardo, le respondí. Siempre es un gusto trabajar con profesionales. Y por favor, no hay de qué. Solo hice mi trabajo como personal de apoyo. La ironía en mi voz fue sutil, pero sé que él la captó, porque soltó una pequeña risa nerviosa antes de despedirse. Ese mismo día, decidí que era hora de un cambio. No podía seguir viviendo en la misma dinámica, esperando las migajas de afecto o el reconocimiento de mi hija. Era hora de recuperar mi vida, la que había puesto en pausa por tantos años para complacerla. Mi primer paso fue visitar a mi sobrina Paula. Fui a su oficina, un pequeño espacio lleno de libros de leyes y papeles, pero con una energía vibrante. Ella me recibió con un abrazo apretado y una taza de café recién hecho. «Tía Elena, cuéntame todo. Estoy que me muero de la curiosidad. ¿Qué fue lo que pasó en la fiesta? Mi prima Patricia ha estado irreconocible desde el sábado. Mis tías no paran de hablar». Le conté toda la historia, desde la credencial hasta la confrontación final. Paula me escuchó con los ojos bien abiertos, asintiendo, a veces riendo suavemente, a veces conmovida. Cuando terminé, ella me miró con admiración. «Tía, eres una genia. ¡Qué jugada maestra! No puedo creer que mi prima fuera capaz de hacerte eso. Pero le diste una lección que no olvidará en la vida. No lo hice para humillarla, mi niña», le expliqué. «Lo hice para que entendiera que el respeto se gana, no se exige, y que el amor de una madre no es un pozo sin fondo para el desprecio. Y también lo hice por mí, porque ya me cansé de que me traten como a una alfombra. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer, tía? ¿Vas a perdonarla así sin más?» «Perdonar es una cosa, Paula», le respondí, mi mirada fija en el café humeante. «Olvidar y volver a lo mismo es otra. No voy a perdonar fácilmente lo que pasó, y definitivamente no voy a volver a la misma relación de antes. Ella tiene que ganarse mi confianza de nuevo, y no va a ser con llamadas esporádicas o regalos vacíos». Le expliqué a Paula mi plan. Necesitaba su ayuda para poner mis finanzas en orden, para revisar mi pensión, para asegurarme de que mi apartamento estuviera completamente a mi nombre y que no hubiera ninguna posibilidad de que Patricia pudiera intentar alguna maniobra legal con él. Yo siempre había sido la administradora, pero era hora de blindar mi patrimonio contra cualquier intento futuro de manipulación. «Quiero que sepas, tía», me dijo Paula, con una seriedad que me conmovió, «que siempre voy a estar de tu lado y te voy a ayudar en todo lo que necesites. No te preocupes por los honorarios. Esto es un asunto de familia y de justicia». Salí de la oficina de Paula con un peso menos en el corazón. Sabía que tenía una aliada, y eso me daba fuerzas. Era hora de cuidar de mí misma. En las semanas siguientes, mi vida dio un giro. Empecé a ir a mi club de tejido 2 veces por semana. Me apunté a clases de bailes de salón, una vieja pasión que había dejado de lado. Volví a visitar el parque con mis amigas, a tomar el sol y a charlar de cosas triviales y profundas. Empecé a cocinar mis recetas favoritas, no para complacer a nadie, sino por el puro placer de hacerlo. Compré un par de libros que quería leer desde hacía mucho. Mi apartamento, que Patricia consideraba viejo, se convirtió en mi santuario. No lo vendí. No lo remodelé con lujos innecesarios, pero lo llené de plantas, de colores, de recuerdos que me hacían feliz. Colgué fotos de Luis, de mis padres, de Sofía cuando era pequeña. Cada rincón contaba una historia de mi vida, una vida que era mía y solo mía. Patricia, al principio, mantuvo su silencio.
Pero la vida, y especialmente la vida social, es un molino. El chisme de lo que había pasado en la fiesta se extendió como reguero de pólvora. Mis primas, mis vecinas, mis viejas amigas del barrio, todos hablaban. Y la imagen de Patricia, la abogada exitosa y perfecta, empezó a resquebrajarse. Un día, después de casi un mes de silencio, Patricia apareció en mi apartamento sin previo aviso. Estaba un poco desmejorada, con ojeras, y su ropa, aunque elegante, no tenía el mismo brillo de antes. No traía flores, ni chocolates, ni ninguna de esas excusas baratas. «Mamá», dijo, su voz aún tensa, pero con un matiz diferente. Un matiz de cansancio, de una derrota que se había asentado en su alma. «Necesito hablar contigo». La hice pasar. No la abracé. No la invité a sentarse en el sofá. La dejé de pie en el centro de la sala, bajo la luz de la ventana, donde pude ver su rostro claramente. «¿Qué quieres, hija?», le pregunté, mi voz tranquila, sin rastro de enojo o de alegría por su incomodidad. «Mamá, lo que hice en la fiesta fue horrible. No hay excusa. Me dejé llevar por la presión, por las apariencias. Fui una estúpida. Te humillé de la peor manera. Y lo siento. Lo siento de verdad». Esta vez, sus lágrimas parecían más genuinas. Las lágrimas de quien ha perdido algo importante, no solo un estatus. «Las palabras duelen, hija», le dije, mi mirada fija en ella. «Pero los actos duelen más. Me dejaste en ridículo, me despreciaste, me hiciste sentir que no valía nada. ¿Sabes lo que es que tu propia hija te clave una credencial de sirvienta en el pecho, delante de 70 personas?» Patricia bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. «Lo sé, mamá, y me arrepiento. El catering, pagué la cuenta completa, y la gente, mis amigos, mis colegas, me han estado mirando raro. El chisme se extendió. Mi reputación ha recibido un golpe, y allí estaba, su preocupación por la reputación. Pero esta vez, el tono era de arrepentimiento, no de indignación. Tu reputación, Patricia, no es lo que te define. Lo que te define es cómo tratas a las personas que te aman, cómo tratas a tu familia. Y en eso has fallado estrepitosamente. ¿Qué puedo hacer para que me perdones, mamá? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?», me preguntó, levantando la vista, sus ojos llenos de una mezcla de súplica y desesperación. «No es cuestión de arreglar esto con un simple perdón, hija. Las cosas no funcionan así. El respeto se construye día a día. La confianza se gana con actos, no con palabras. Quiero que entiendas que no soy tu cajero automático, no soy tu empleada, y no soy tu saco de boxeo. Soy tu madre. Le impuse mis condiciones. No eran venganza, eran límites. Quiero que cada 15 días vengas a almorzar conmigo. No para pedirme favores, no para quejarte de tu vida, sino para conversar, para saber cómo estoy, cómo está Sofía. Y quiero que, una vez al mes, te tomes el tiempo de llevar a Sofía a visitarme sin presiones, para que compartamos tiempo de abuelas y nieta de calidad. Y sobre el dinero, Patricia», continué, mi voz firme, «todo lo que te presté en el pasado lo considero un regalo. No quiero que me lo devuelvas. Pero de ahora en adelante, si necesitas algo, vas a tener que ganártelo. Vas a tener que mostrarme que has cambiado, que valoras el esfuerzo, que valoras a tu familia por encima de las apariencias». Patricia se quedó en silencio por un momento, asimilando mis palabras. Eran condiciones duras, pero justas. Eran un camino, no una puerta cerrada. «De acuerdo, mamá», dijo finalmente, su voz más suave, más humilde de lo que la había escuchado en años. «Acepto tus condiciones. Haré lo que sea necesario». Y así, la nueva dinámica comenzó. Los primeros almuerzos fueron tensos. Patricia estaba incómoda, no sabía qué decir, pero yo la escuchaba, le contaba de mis clases de baile, de mis nuevas recetas. Poco a poco, el hielo se fue rompiendo. Empezamos a hablar de cosas sencillas, de la vida, de Sofía, de los recuerdos de Luis. Con Sofía, la relación se profundizó. Ella venía a visitarme, me contaba de su colegio, de sus sueños. Nos reíamos, tejíamos juntas, preparábamos galletas. Ella me recordaba a mí misma de joven, con esa chispa en los ojos. Un día, Sofía me trajo un dibujo. Era yo, con mi vestido azul,
pero en lugar de la credencial de personal de apoyo, me dibujó una corona de flores en la cabeza. «Eres mi reina, abuela», me dijo, con un abrazo que me derritió el corazón. Con el tiempo, Patricia empezó a mostrar cambios reales. Me escuchaba. Me preguntaba mi opinión sobre cosas, no solo por cumplir. Empezó a preocuparse por mi bienestar, a traerme pequeños detalles sin que yo los pidiera. Un día, llegó con un álbum de fotos antiguo. Era nuestro álbum de bodas de Luis y mío. «Lo encontré en el altillo, mamá», me dijo, su voz suave. «Lo restauré, para que lo tengas a mano». Era un gesto pequeño, pero significativo. Significaba que estaba empezando a valorar las cosas que realmente importaban, los recuerdos, la historia de su familia. No voy a decir que todo fue perfecto de la noche a la mañana. Las heridas profundas tardan en sanar, pero el camino estaba trazado. Aprendí que una madre, incluso cuando está cansada y humillada, tiene una fuerza interior que puede mover montañas. Y que la dignidad, cuando se defiende, no solo se recupera, sino que se multiplica. Hoy, mi vida es más plena, más rica. Me siento dueña de mi tiempo, de mis decisiones, de mi felicidad. Y Patricia, aunque aún tiene sus momentos, está aprendiendo a ser una hija más consciente, más respetuosa. Sofía es mi alegría, mi inspiración, mi razón de ser. La credencial de personal de apoyo sigue en algún cajón de Patricia, supongo. Pero para mí se ha convertido en un recordatorio constante. La mujer que te trata como una sirvienta, un día puede ser la que te sirva la lección más importante de tu vida. Y en mi caso, fue exactamente así.